Y esa dinámica de dependencia estructural de Europa y de los países que se dicen desarrollados, que en la realidad son los países colonizadores, que en la actualidad se están llamando de otra forma, esa dependencia estructural de los países del sur, de la explotación de los países del sur para poder garantizar su vida normal y para poder garantizar su prosperidad, se sigue manteniendo en la actualidad. Por ejemplo, en Colombia, un caso fácil del pueblo indígena Yucpa, del cual yo soy el delegado internacional, una mina de carbón que mide 2 veces el tamaño de la ciudad de París, una mina de carbón a cielo abierto que se instaló en el territorio sin permiso del pueblo indígena Yucpa, destruyó toda la biodiversidad, desvió ríos, afectó la soberanía alimentaria del pueblo indígena Yucpa, que ya no encuentra animales para cazar y que ya no encuentra pescados para pescar inevitablemente porque desviaron los ríos, que profanaron sitios sagrados o cementerios de los ancestros de los Yucpas, ya que antiguos operarios de esa mina nos han dicho que han encontrado cuerpos de antiguos Yucpa que normalmente se reconocen porque están envueltos en unas mantas y que han sido sacados del país para ser expuestos en museos, por ejemplo. Nuevas enfermedades en los niños porque ese carboncillo que está en la atmósfera invisible ha empezado a crear nuevas enfermedades respiratorias, de la cual ya más de 50 niños Yucpas han muerto, por ejemplo. Ese carbón de esa mina de una multinacional estadounidense, ese carbón se exporta en Europa principalmente, por ejemplo, a Alemania. En Alemania, ese carbón que sale del territorio Yucpa es un bombillo. Es el calentador que posibilita calentar los apartamentos en las noches de invierno. Es la electricidad. Es la vida normal. Es lo que posibilita la vida normal de las personas en Europa. En el territorio del pueblo indígena Yucpa es exterminio, es desolación, es desvío de ríos sagrados, es profanación de cementerios, es exterminio cultural de los pueblos indígenas y es a causa de esa dinámica, por ejemplo, que el pueblo indígena Yucpa en la actualidad se encuentra catalogado oficialmente por la Corte Constitucional Colombiana como en inminente riesgo de extinción, a causa de la pérdida estructural de su territorio. Y cuando uno mira, esa lógica de fondo es exactamente la misma que históricamente desde finales del siglo XV hasta la actualidad es la que ha prevalecido. Es la lógica de funcionamiento de Europa y de los países desarrollados, que es esa dependencia estructural de los países y de los territorios del sur global para garantizar la vida normal de los pueblos del norte. Entonces, la cuestión que me parece fundamental hablando en esta crisis climática y lo que se tiene que hacer es cuáles son las verdaderas capacidades que tiene Europa, por ejemplo, para dar el paso a liberarse del colonialismo y a depender autosuficientemente de ella misma. La pregunta, el debate estructural de fondo, del cual no se habla, es cuáles son las capacidades que tiene Europa, por ejemplo, y sus potencias, la comunidad europea, para depender de sí misma. La comida, ¿de dónde viene? La ropa o las materias primas para la ropa, ¿de dónde viene? Los alimentos, las materias primas para generar la energía, la electricidad. Ahorita no se trata únicamente de las energías limpias y de las energías sucias, de hacer la transición entre las unas y las otras. Es de dónde va a venir esa energía limpia. Entonces, bueno, Francia dice vamos a hacer la transición, pero ¿de dónde la va a sacar? Europa es suficientemente capaz para producir una autonomía en cuanto a la producción de bienes, en cuanto a la producción de materias primas, para garantizar la vida normal de sus ciudadanos. Esa es la pregunta que yo creo que tenemos que hacernos en este momento y que es la que siempre se pasan por la tangente. Siempre dicen tenemos que pasar de las energías sucias a las limpias, dejar de emitir. Sí, pero ¿de dónde van a venir esas nuevas energías?